¿Qué es el utilitarismo? El utilitarismo es una teoría ética y filosófica muy importante, de tipo teleológico o consecuencialista. Esto quiere decir que, al contrario de las éticas deontológicas, que se fijan en el deber o las reglas, el utilitarismo juzga si una acción es buena o mala, fijándose solo en sus resultados o consecuencias. La idea principal del utilitarismo es que la mejor acción es la que crea la mayor felicidad o bienestar total para el mayor número de personas. En esencia, el utilitarismo busca la mayor felicidad para el mayor número, convirtiendo la utilidad en el criterio principal de lo que es moralmente correcto. Aquí, lo útil se define por sus efectos. Una acción es útil si tiende a producir felicidad, placer o bienestar, y a reducir el dolor, la tristeza o el sufrimiento. Esta idea de bienestar puede variar entre las diferentes ramas del utilitarismo, desde una visión hedonista centrada en el placer físico y la ausencia de dolor, hasta ideas más amplias que incluyen la satisfacción intelectual, emocional y social. Es fundamental comprender que el utilitarismo es imparcial y universal. No considera la felicidad de una persona o grupo como más importante que la de los demás. En el cálculo de las consecuencias, todas las personas afectadas cuentan lo mismo. Además, aunque tradicionalmente se centraba en los seres humanos, el principio del utilitarismo se puede aplicar a cualquier ser vivo que pueda sentir placer y dolor. ¿Con qué objetivo se planteó? La propuesta del utilitarismo surgió principalmente con el objetivo de revolucionar la forma en que se entendía la moral y las leyes. En esencia, buscaba sustituir las justificaciones morales basadas en la autoridad divina, la tradición o los sentimientos subjetivos. Bentham y sus seguidores buscaban un sistema ético racional, objetivo y comprobable, basado en la observación de las consecuencias reales de las acciones. Promover el bienestar colectivo como el objetivo final de la moral. La frase clave, la mayor felicidad para el mayor número, resume este objetivo. No se trataba de la felicidad de una sola persona o de un grupo pequeño y exclusivo, sino de la felicidad general de todos los afectados por una acción. Ofrecer una guía práctica para la toma de decisiones y la creación de leyes. El utilitarismo aspiraba a ser una herramienta útil para evaluar qué políticas eran justas y qué acciones eran correctas, basándose en su capacidad para aumentar la felicidad y reducir el sufrimiento en la sociedad. Impulsar reformas sociales y políticas. Los utilitaristas criticaban muchas de las leyes e instituciones de su tiempo, considerándolas irracionales e ineficaces para fomentar el bienestar. Defendieron reformas en áreas como el derecho penal, la educación, la salud pública y la representación política, buscando aumentar al máximo la felicidad mediante la mejora de las condiciones de vida y la justicia social. Establecer un principio moral fundamental y único. A diferencia de los sistemas éticos complejos con múltiples reglas y deberes, el utilitarismo ofrecía un principio simple y aparentemente claro, la utilidad. Esto facilitaba el análisis moral y la resolución de dilemas éticos. Elementos clave del utilitarismo. Consecuencialismo. El utilitarismo es una teoría ética consecuencialista. Esto significa que la moralidad de una acción se juzga únicamente por sus consecuencias. No importan las intenciones, los motivos ni las reglas preestablecidas. Lo que determina si una acción es correcta o incorrecta son los resultados que produce. Bienestar o hedonismo. El utilitarismo se centra en maximizar el bienestar o la felicidad. Tradicionalmente, los utilitaristas clásicos como Jeremy Bentham adoptaron una visión hedonista, donde la felicidad se entendía como placer y la ausencia de dolor. Es importante mencionar que versiones posteriores del utilitarismo han ampliado la noción de bienestar para incluir otros estados deseables, como la satisfacción, la realización personal o la ausencia de sufrimiento en un sentido más amplio. Agregacionismo. El utilitarismo es una teoría agregacionista. Esto significa que al evaluar las consecuencias de una acción, consideramos la suma total de la felicidad o bienestar que produce para todos los afectados. Aunque la idea de calcular la felicidad con exactitud es complicada,
La idea principal es comparar las consecuencias buenas y malas para todos los involucrados. Imparcialidad. El utilitarismo defiende el principio de imparcialidad. Esto significa que la felicidad o el bienestar de cada persona afectada por una acción tiene el mismo valor o importancia. No se deben priorizar los intereses de un grupo sobre los de otro sin una justificación basada en maximizar la felicidad general. El utilitarismo se refleja en la economía de diversas maneras, principalmente a través de la economía del bienestar, que busca maximizar el bienestar social en conjunto. Esto se manifiesta en el análisis de costo-beneficio de políticas públicas, donde se evalúan las consecuencias en términos de utilidad para toda la sociedad. También influye en la justificación de ciertas intervenciones del gobierno, destinadas a corregir las fallas del mercado y mejorar el bienestar de todos. En la ética de los negocios, el utilitarismo puede orientar las decisiones hacia prácticas que produzcan el mayor bien para el mayor número de interesados. Sin embargo, al ponerlo en práctica, nos encontramos con críticas debido a la dificultad de medir y comparar la utilidad individual, por la posibilidad de sacrificar los intereses de las minorías en beneficio de la mayoría, y por lo complicado que es predecir todas las consecuencias de las acciones económicas. Utilitarismo contemporáneo, siglos XX y XXI. Acto versus regla. Utilitarismo del acto. Cada acción debe evaluarse caso por caso, según sus consecuencias. Utilitarismo de la regla. Propone seguir reglas generales que tienden a maximizar la utilidad a largo plazo, siendo más estable y menos propenso a violar derechos individuales. Utilitarismo de las preferencias. Peter Singer. En vez de centrarse en el placer o el dolor, Singer defiende que debemos satisfacer las preferencias conscientes de los seres sintientes. Esto le permite aplicar el utilitarismo a temas como los derechos de los animales, el aborto o la pobreza mundial. Pensadores utilitaristas importantes. Jeremy Bentham, 1748-1832. Considerado el fundador del utilitarismo clásico, Bentham propuso que la moralidad se midiera según el principio de la mayor felicidad para el mayor número de personas. Desarrolló una forma de medir el placer y el dolor. Propuso que lo buena o mala que es una acción depende de si produce placer o evita dolor, tanto para la persona que la realiza como para la sociedad. Su lema era, la mayor felicidad para el mayor número. Bentham influyó mucho en el pensamiento moderno, en áreas como las leyes, las políticas públicas y la economía. Quería seguir siendo útil después de morir, así que pidió que embalsamaran su cuerpo y lo expusieran en el University College de Londres, donde todavía se puede ver. John Stuart Mill, 1806-1873. Refinó las ideas de Bentham, introduciendo una distinción entre placeres superiores e inferiores. Mill defendió un utilitarismo más cualitativo y enfatizó la libertad individual y los derechos como medios para promover la felicidad. Mill distingue entre placeres superiores. Son los placeres del intelecto, la imaginación, la apreciación estética y los sentimientos morales. Incluyen, por ejemplo, la lectura, el arte, la música, el conocimiento, la amistad profunda o la contemplación filosófica. Placeres inferiores son placeres más corporales o sensuales, como la comida, el sexo o el descanso físico. Henry Sidgwick, 1838-1900. Fue el filósofo más sistemático del utilitarismo clásico. En su obra Los métodos de la ética, intentó reconciliar el egoísmo racional con el utilitarismo y defendió la imparcialidad como fundamento moral. Peter Singer, nacido en 1946, es un representante del utilitarismo de preferencias contemporáneo. Argumenta que las decisiones éticas deben basarse en las preferencias y el bienestar de todos los seres sintientes. Singer ha aplicado este enfoque a cuestiones importantes como el bienestar animal y la pobreza. Críticas más influyentes al utilitarismo. Críticas morales y filosóficas. Ignora los derechos individuales. El utilitarismo puede justificar actos inmorales si producen buenos resultados para la mayoría. Ejemplo, castigar a un inocente para evitar un motín.
si eso maximiza el bienestar general. Falta de justicia y equidad. Puede sacrificar los intereses de una minoría si eso beneficia a la mayoría, lo que contradice principios de justicia y equidad. Críticos: Robert Nozick, del libertarismo, y John Rawls, con su teoría de la justicia. Desconocimiento de la intención moral. Solo considera los resultados, no las intenciones ni el carácter moral de la gente. Crítico: Immanuel Kant, quien argumentaba que la moralidad reside en el deber, no en las consecuencias. Críticas prácticas y epistemológicas. Dificultad para medir la felicidad o la utilidad. No existe una unidad objetiva para comparar placeres o sufrimientos entre diferentes personas. El problema es, ¿cómo decidimos entre el placer intelectual de una persona y el sufrimiento físico de otra? Problemas de predicción. Se requiere prever todas las consecuencias de una acción, lo cual a menudo es imposible con certeza. Excesiva exigencia moral. Podría exigir que una persona sacrifique todo lo que tiene si con eso mejora la situación de los demás. El crítico Bernard Williams acusó al utilitarismo de ignorar los compromisos personales y la integridad moral del individuo. Críticas existenciales o psicológicas. Reduccionismo del valor humano. Reduce la moralidad a una simple aritmética de placer y dolor, dejando fuera valores como la dignidad, el amor, la libertad o la identidad. Alienación moral. Al tener que considerar el bienestar impersonal de todos, puede alejar al individuo de sus propios proyectos, relaciones o convicciones profundas. Respuestas de los utilitaristas. Autores como John Stuart Mill, Henry Sidgwick y Peter Singer han intentado responder a estas críticas, incorporando la calidad del placer, como hizo Mill, defendiendo reglas utilitarias estables, conocido como utilitarismo de reglas, o reformulando la utilidad como preferencia racional, según Singer. Descuido de los derechos individuales. Se le critica por permitir la violación de derechos si eso aumenta la felicidad general. Problemas de medición. La felicidad o utilidad es difícil de cuantificar y comparar entre personas. Demandas excesivas. Puede exigir sacrificios personales extremos en nombre del bien común, lo que se considera poco realista o injusto. Falta de consideración de las intenciones. Se enfoca solo en las consecuencias, ignorando las motivaciones morales de los actos. Críticas desde la ética deontológica, como la de Kant. Desde esta perspectiva, se argumenta que ciertas acciones son moralmente incorrectas independientemente de sus consecuencias.